una bendición más a cada una de nuestras vidas, a cada familia representada, Señor, por cada hermano, hermana aquí presente, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor infinito, Señor. Gracias por esta palabra que nos da, Señor, por este mensaje hermoso que tienes preparado para nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, que nos ayude, Señor, a abrir el entendimiento, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, Padre. Háblanos, Señor, con poder y autoridad. Me quito yo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros. Reconozco que Ignacio Mendoza no es nada ni nadie, solo un siervo inútil, Señor. Pero tú, Señor, eres, Señor, quien nos habla, eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 19, Hechos, capítulo 11, versículo 19 al 30. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivos de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gloria a Dios. Un segundito, voy a traer mi teléfono. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, lo interesante de este pasaje que acabamos de leer nos habla de la dispersión de los hermanos cuando fue el asesinato de Esteban. Este relato nos habla acerca de los discípulos, no de los apóstoles, porque los apóstoles nos habla en el Evangelio, en el libro de Hechos, capítulo 8,
nos habla que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. No fueron esparcidos como los demás discípulos. Los discípulos fueron esparcidos a través de Samaria, a través de Judea y a través de todas esas partes de esa parte del mundo. Pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y aquí nos habla el libro de Hechos acerca de la primera iglesia gentil que se formó en Antioquía. La primera iglesia gentil, la primera iglesia no judía, que eso es una representación de nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, los que no somos israelitas. Ahí comenzó la primera iglesia gentil. Y lo importante de todo esto, aleluya, es el versículo 26, que lo vamos a desglosar en unos minutos. Pero nosotros nos damos cuenta, hermanos, que en nuestro diario vivir se nos identifica de muchas maneras. El Evangelio de Juan 1:12 nos dice exactamente quiénes somos nosotros, quiénes somos y cómo nos identificamos. El Evangelio de Juan 1:12 nos dice, aleluya, que a todos los que le recibieron, aleluya, a los que creyeron en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros nos identificamos como hijos de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo te identifica el mundo? Las personas que no son cristianas, ¿cómo te identifican? ¿Cómo nos identifican? Amén. Hay muchos títulos para las gentes. Hay muchos títulos, hay muchos apodos, sobrenombres. Hay el título de arquitecto, ingeniero, maestro, doctor, título de albañil, cocinero. Son títulos. Y cada título tiene que ser respaldado por tu conocimiento acerca de ese título. Amén. Cada título tienes tú que representarlo y llevarlo a cabo con tu conocimiento acerca de cómo se te reconoce. Tú eres maestro, tienes que tener conocimiento en la rama de la maestría, de la enseñanza. Tú eres arquitecto, tienes que tener ese conocimiento en esa rama, en esa área. Tú eres cocinero, tienes que tener conocimiento en el área de la cocina. Eso es lo que respalda tu título, quién tú eres. Eso es lo que respalda. Dice el Evangelio que a los discípulos se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez. Para que estos discípulos se les llamara cristianos, tenía que haber algo que los respaldara. ¿Amén? Tenía que haber algo que los hiciera llamarse cristianos. No se les pudo haber llamado cristianos de la noche a la mañana por coincidencia. Tuvo que haber algo. Tuvo que haber algo para que a ti te llamen lo que a ti te llaman. Te llaman pastor, evangelista, te llaman maestro, profeta, te llaman apóstol. Aleluya. Tiene que haber algo. Y aquí hubo algo muy importante con estos discípulos para que se les llamara cristianos por primera vez. Y de ahí es que se nos llama a nosotros, los seguidores de Cristo, cristianos. Ahí comenzó el título que se nos da a los seguidores de Cristo, cristianos. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Marcos 16, 15 al 18 en adelante, que el Señor Jesucristo envió a los discípulos, aleluya, a los discípulos que somos nosotros, los seguidores de Cristo, a los discípulos a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como discípulos tenemos esa misión. Nosotros como discípulos tenemos que representar a Jesucristo aquí en la tierra. Como discípulos que somos, nosotros tenemos que dar ese ejemplo de lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, a través de lo que nosotros hablamos, decimos y pensamos.
Amén. Y se congregaron allí todo un año. Para nosotros ser cristianos no es solamente decir soy cristiano y ya. Tiene diferentes requisitos. Congregarse. Tenemos que congregarnos. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir esforzándonos a agradar a Dios. Tenemos que vivir dando ejemplo de, aleluya, de nuestras acciones. Que lo que nosotros digamos sea respaldado por nuestras acciones, por nuestros hechos. No es solamente llenarnos la boca y decir soy cristiano. Entre nosotros nos podemos engañar fácilmente. Entre nosotros nos podemos mentir. Yo te miento, tú me mientes, nos mentimos y nadie sabe nada. A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Dios sabe todo. Todo lo que tú y yo hacemos. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. Ahí sí que hay que tener mucho cuidado. Cuando los apóstoles, a los discípulos se les llamó cristianos, había que los respaldaba. Era su amor, aleluya, su amor por las almas, su amor por el Señor Jesucristo, su amor por el Evangelio. Tenían esa necesidad de ellos de andar por Samaria, por Judea, por toda esa región del Asia Menor y llevar el Evangelio. No era solamente que se les llamó cristianos porque se vestían bonito o porque hablaban bonito. Se les llamó cristianos porque tenían un respaldo, aleluya, del Evangelio, un respaldo de Dios. El apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 18, nos dice que no solamente seamos cristianos, que no solamente amemos de lengua, de palabra, sino que amemos, que seamos cristianos con hecho y con verdad. Que no solamente expresemos de labios para afuera, sino que sintamos desde lo más profundo de nuestro corazón lo que en realidad nosotros somos. Nosotros nos identificamos como hijos de Dios. El mundo nos identifica como cristianos. Cuando nos ven, aleluya, con una Biblia, automáticamente te preguntan, ¿tú eres cristiano? Y parece que ser cristiano es una moda, es la moda de hoy día. Todo el mundo quiere ser cristiano. Todo el mundo quiere ser cristiano. Testigos de Jehová dicen que son cristianos. Adventistas son cristianos. Bautistas son cristianos. Pentecostales son cristianos. Todo el mundo es cristiano. Pero en realidad sabemos lo que significa ser cristiano. ¿Sabemos lo que significa ser cristiano? La otra vez le decía a una hermana, muchos sabemos si nos dicen, eres pentecostal. Y yo te pregunto, ¿qué es ser pentecostal? ¿Qué es ser pentecostal? ¿Tienes una idea? Muchos vienen y dicen, ser pentecostal es cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ese fue un suceso, pero ¿qué es? Tú te identificas como pentecostal. ¿Qué es ser pentecostal? Defíneme, si tú eres pentecostal, ¿qué es para ti ser pentecostal? Y nadie sabe. Nadie sabe. Ahora, ¿qué es ser cristiano? Seguidor de Cristo. Ok, hay muchos seguidores de Cristo. Hay muchos seguidores de Cristo. ¿Eso es ser cristiano? ¿Eso te hace cristiano a ti? La palabra de Dios nos explica lo que es ser cristiano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la definición de ser cristiano. Sencillo. Esa es la definición de ser cristiano. Amarás al Señor tu Dios primero, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros demostramos con hechos, no con palabras, con hechos, de que nosotros en realidad amamos a Dios, entonces vamos a poder amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros enemigos. Cuando nosotros lo hacemos de verdad, cuando nosotros entendemos lo que significa ser cristiano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros podemos ser cristianos, aleluya, podemos ser cristianos desde ahora, si es que no lo hemos sido. Podemos ser cristianos desde ahora, si es que no lo hemos sido. Y si lo has sido, gloria a Dios, mantente fiel, mantente fiel. Mira, hermano, yo no entendía, aleluya, lo que era ser cristiano. Yo creí que solamente era cargar mi Biblia, ir a la iglesia, escuchar el sermón, aplaudir 2 o 3 alabanzas, gritar unos 3, 4, gloria a Dios, aleluya, y eso era cristiano. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Ser cristiano es vivir una vida consagrada al Señor. Eso es ser cristiano. Cualquier persona puede venir de la calle y cantar 2 o 3 canciones, aplaudir 3 o 4 alabanzas, gritar 5 o 6, gloria a Dios, aleluya, y eso no te hace un cristiano. Eso no te hace un cristiano. Un cristiano verdadero es aquel, aleluya, que busca de la presencia de Dios, no solamente en la iglesia, sino en tus ratos a solas, donde quiera que estés, en cualquier lugar, en cualquier situación, no importando, busca de Dios. Mira, la gente nos ve, la gente sabe, aleluya, la gente sabe quién en realidad nosotros somos. La gente del mundo nos reconoce. Ellos saben si eres un cristiano genuino o un cristiano mediocre. Que medio crees y medio no crees. Eso. Entonces, si el mundo te reconoce y el mundo te ve y el mundo sabe quién tú eres, imagínate Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Está bien, así está. Amén. Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es entender, aleluya, el concepto de ser cristiano. Cristiano genuino. Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, nosotros como cristianos tenemos que representar al Señor Jesucristo en todas partes. Que se nos vea y que digan, este es un cristiano. Ella es una cristiana. Pero que no vengan y te pregunten, ¿eres cristiano? Y tú digas, sí, yo soy cristiano. Y que después digan, no lo pareces. Qué triste, ¿no? Qué triste cuando te hagan ese comentario y te digan, no lo pareces. O que te digan y te pregunten, ¿eres cristiano? Y tú contestas, sí soy. Y ellos digan, pues para ser cristiano y ser como tú, pues mejor me quedo como estoy. Eso es triste, hermanos. Eso es triste. Ese es un testimonio erróneo de lo que es ser cristiano. Un cristiano es aquel, aleluya, que se distingue. Es
el Señor Jesucristo dijo que seríamos luz en medio de las tinieblas. El Señor Jesucristo dijo que seríamos la sal de la tierra. El Señor Jesucristo dijo que seríamos luminarias en el mundo. Eso es ser un cristiano. Un cristiano es aquel que hace la diferencia, aquel que marca la diferencia en cualquier lugar, situación que te encuentres. Los otros días estaba en mi trabajo, aleluya, y para la gloria y honra de Dios, íbamos a comer, mis compañeros y yo. Y yo me levanté y les digo, hermanos, espérense, voy a hacer una oración por cada uno de ustedes, por sus alimentos. Mira, hermano, cositas así pequeñitas hacen la diferencia. Esa es la diferencia que Dios quiere que tú y yo hagamos. Esa es la diferencia que el Señor pide que tú y yo hagamos. Esa es la luz que alumbra en las tinieblas. Esa es la sal de la tierra. Esos pequeños detalles son notorios al mundo, a las personas inconversas. Esos pequeños detalles que tú haces en público son los que demuestran el verdadero cristiano que hay en ti. Esos pequeños detalles. Y el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos imitadores, que sigamos sus pisadas, sus huellas, sus ejemplos. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestros ejemplos. Ayer estábamos compartiendo acerca de que nosotros, para dar un testimonio, primeramente tienes que tener la victoria. Ese es tu testimonio. Hace 3 días yo tuve una lucha fuerte, dura. Y yo estaba claudicando en 2 pensamientos. Escucha lo que te voy a decir. Claudicando en 2 pensamientos. Me atacaba de un lado y el otro decía no, y estaba yo en esa lucha. Y pasé horas y horas y horas en mi trabajo. En un rato fui donde nos cambiamos, en un cuartito donde están los lockers, donde nos cambiamos. Me tiré de rodillas, clamé al Señor, le pedí fortaleza, aleluya, y el Señor me fortaleció, me restauró y me dijo, ven, pide perdón. Aunque yo no haya hecho nada, pero yo ven, pide perdón. Yo obedecí, yo fui, pedí perdón. Esa fue mi victoria. Ese es mi testimonio. Si yo hubiera caído en pecado, ¿qué testimonio hubiera dado? ¿Qué testimonio estuviera dando ahora? Estuviera yo avergonzado, estuviera yo desilusionado. Pero el Señor me dio la victoria. Me dio la victoria. Por muy pequeña o grande que sea, es victoria. Cuando tú te mantienes firme en la palabra y no caes en pecado, eso es victoria. Eso es ser un cristiano genuino. Que tú le encomiendas, que tú le entregas, aleluya, esa prueba, esa tentación al Señor. El Señor viene y te fortalece. El ángel de Jehová acampa alrededor de quienes le temen, los protege, los cuida. Una promesa. Es una promesa que tenemos. Es una promesa. Y los apóstoles y los discípulos eran respaldados por la palabra de Dios. Por eso se les llamó cristianos por primera vez. Ellos no buscaron ser llamados cristianos. Ellos no pidieron ser llamados cristianos. A ellos se les llamó cristianos por primera vez. Aleluya. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 8 nos habla la palabra de Dios, aleluya, acerca de la persecución que hubo con los discípulos una vez que Esteban fue muerto. Aleluya. Nos habla y nos dice
dice en el versículo 8, capítulo 1 y el capítulo 4. El 1 y el 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea que todos los hermanos de aquel tiempo, de aquella iglesia que estaba en Jerusalén, a causa de la persecución hecha por Pablo, fueron esparcidos, fueron regados, fueron enviados a otras partes por causa de Pablo. Pero mira lo que dice el versículo 4. ¿Qué hicieron los que fueron esparcidos? El versículo 4 nos dice lo que hicieron. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ese es ser un cristiano. Eso es lo que es ser un cristiano. No quedarnos en la comodidad de nuestra casa, en el confort de nuestra casa. No quedarnos encuevados, sino salir, venir al templo, venir a adorar a Dios, hacer la diferencia, que no seamos del montón, que seamos diferentes. Ese es un cristiano, ser diferente, no común, no del montón. Por eso como cristianos tenemos que hacer la diferencia en este mundo perverso, en este mundo de maldad. Aquí los discípulos dicen que iban por esas tierras predicando el evangelio. No se quedaron. El hecho de haber sido perseguidos no les impidió predicar el evangelio o encerrarse, sino que iban a predicar el evangelio. Como cristianos nosotros tenemos que seguir esos pasos, esos ejemplos. Están aquí en la Biblia para nosotros. Para ti y para mí se han escrito estas palabras. Para nosotros, los cristianos verdaderos, los cristianos convertidos, los cristianos consagrados, no para cualquier persona. Esto no es para cualquier persona. Esto es palabra viva y eficaz. Esto es palabra de Dios. Esta es palabra que restaura, que cambia, que transforma. Esta es la palabra, aleluya, que fue inspirada por el Espíritu Santo a través de los profetas, apóstoles, y que fue hecha para nosotros. No es para cualquier persona. Para ello tienes que entenderla, digerirla, atesorarla, vivirla, predicarla. Para eso es la palabra de Dios. No para traerla de adorno bajo el brazo. No para tenerla en tu mueble de noche, al lado de tu cama, en el Salmo 23. Es para abrirla, para leerla, para escudriñarla, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Para eso es la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos esa misión. Llevar el evangelio. Pero ¿cómo lo vas a llevar si no lo entiendes? ¿Cómo lo vas a llevar si no lo lees? Tienes que primero entenderlo, que te hable a ti, para tú poder transmitirlo. Y si no te habla a ti, ¿cómo vas a transmitirlo? ¿Cómo vas a predicar si no lo entiendes? Tiene que hablarte el Espíritu Santo a tu espíritu. Tiene que derramarse esa unción en tu vida, en tu ser. Tienes que sentir la necesidad de abrir tu boca y expresar lo que Dios hace en tu vida día tras día. Esto no es solamente emociones. No es que me haga sentir bonito. Esta es la palabra de Dios hablando. Es Dios mismo hablando a nosotros a través de su palabra. Los cristianos
cristianos de corazón, no de palabra, de corazón, convertidos, arrepentidos, consagrados, buscando la santidad. Buscando la santidad, tenemos que entender el concepto de ser cristiano. No solamente son alabanzas, no solamente son aplausos, no solamente son palabras bonitas. La Biblia nos confronta, nos exhorta, nos sana, nos cambia. La Biblia tiene cosas bonitas. Dios es amor, pero en Hebreos 2:8 dice que también es fuego consumidor. La palabra es como espada de doble filo. Por un lado te condena, por el otro te salva. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. Que no solamente seamos cristianos de palabra, sino que en nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, respalde lo que nosotros decimos. La vida antigua ya pasó. Ya nuestra vida antigua es historia. Si estamos en Cristo somos nuevas personas, nuevas vidas, tenemos nueva vida, nueva mentalidad. Pensamos diferentes. No somos lo mismo que éramos antes de ser salvos. Pero si nosotros no entendemos el concepto de ser cristianos, vamos a seguir viviendo esa vida mediocre, estancada, que no da frutos. Eso es lo que es ser cristiano. Aleluya. Gloria a Dios. Saulo, dice la palabra que fue instruido a los pies de Gamaliel, el mejor maestro. Le decían el doctor de la ley. Imagínate, para que ese hombre llegara a ser un doctor de la ley, ¿cuánto conocimiento te imaginas que tendría Gamaliel? Y Pablo fue instruido, fue enseñado. En estos tiempos dijéramos que Pablo estudió Harvard, que se graduó de Harvard, la mejor universidad de los Estados Unidos. Pues Pablo fue instruido, fue enseñado a los pies de Gamaliel. Con ese celo, dice la palabra de Dios que tenía un celo por la ley. Por la ley. Él lo declaró. Pero estaba en el camino equivocado. Estaba en el camino equivocado. Pero cuando Dios tiene un propósito para tu vida, no importa que estés en el camino equivocado. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, mira, te saca de ese camino equivocado. Dice la palabra de Dios en Hechos 9 que Pablo iba a Damasco. Y que de repente un resplandor del cielo cayó sobre él. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el Señor Jesucristo hablándole. Cuando Dios tiene un propósito para ti, Él te llama. Todos sabemos cómo el Señor nos llamó. Todos tenemos esa experiencia, cómo Dios te habló, cómo Dios te llamó. Y si no te ha llamado, entonces algo está pasando. Todos tenemos esa experiencia. Y la experiencia de Saulo está escrita aquí, para recordarnos a nosotros cómo Dios nos llamó. ¿Cuál fue tu llamado? ¿Cómo Dios te trajo a este camino, a este caminar? El cristiano verdadero es un cristiano que se esfuerza. Es un cristiano que busca. Es un cristiano que camina. No corre. En una maratón, aleluya,
entran muchos, participan muchos. En una maratón llegan de todas partes. Todos comienzan, todos corren, pero no todos llegan. El cristiano tiene que ser aquel que llegue a la meta. Aunque vayas como tortuga, pasito a pasito, pero llega a la meta. No te quedes a la mitad. No te quedes a medio camino. No te quedes, aleluya, sin recibir tu premio. Aleluya. Dios nos habla día tras día, hermanos. Dios sabe las necesidades espirituales. Dios sabe lo que tú necesitas, el alimento que tú necesitas hoy. Él sabía el alimento que tú necesitabas ayer. Él sabe el alimento que tú vas a necesitar mañana. Y Él te va a hablar de acuerdo a esa necesidad, de acuerdo a ese alimento que tú necesitas en ese instante. La vida del cristiano no es una vida fácil. No es una vida fácil, pero es una vida que vale la pena. Tenemos una promesa. Tenemos una promesa. Tenemos una recompensa. La Biblia nos habla de coronas. La Biblia nos habla, aleluya, de que el Señor vendrá y le dará a cada uno según su obra aquí en la tierra. Si está escrito aquí, yo lo creo. Si está escrito aquí, yo lo creo. Porque si la palabra de Dios me dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, yo lo creo. Porque está escrito. El Señor Jesucristo, cuando contendió con el enemigo, todo lo que el Señor Jesucristo le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y si yo digo escrito está, escrito está. Porque la palabra de Dios no miente. Dios es fiel y verdadero. Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas. Y lo que Él dijo, lo hará. Solamente hay que tener fe, confianza. Y hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos. Hay que echarle ganas. No hay que desmayar, no hay que desanimarnos. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que el diablo, que el Señor nos reprenda, quiere. Que tú y yo nos desanimemos. Que tú y yo nos pongamos con esa pereza espiritual. Que tú y yo en días como estos nos quedemos en casa. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero el Espíritu Santo que vemos nosotros dice, no. Ponte guapo, ponte guapa, vámonos. Vámonos. Vámonos a la iglesia a adorar al Dios Todopoderoso. Porque hay bendición para ti. Hay bendición para ti hoy en este día. Puede ser en tus hijos, en tu familia, en tu hogar, donde sea, hay bendición. ¿Por qué? Porque fuiste fiel al llamado. Hay bendición en cada uno de nosotros porque estamos aquí, siendo fiel al llamado. Estamos demostrando con hechos que somos cristianos genuinos, que nos estamos esforzando, que estamos buscando de la sabiduría de Dios, de la presencia de Dios, de la Shekinah de Jehová, que estamos buscando en agradarle a Dios. Estamos aquí porque el Señor nos trajo y porque nosotros también dispusimos en nuestro corazón el venir. Demos la gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Y estamos aquí porque el Señor nos trajo. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Me bendiga el hermano grandemente. Una bendición poder escuchar esa palabra. Ahora vamos a hacer una oración, hermanos, para ser despedido. Para que mañana se preparen, que mañana hagan otro culto. Esto no para. Mañana van a hacer el culto.
llaverito, ¿verdad? Opcional. Y el martes sí exigido. Hermanos de Fortino, bienvenido, siervo, que hay que seguir orando por él porque le gusta, mire, ella trajo una guitarra y también es un elemento grande en la obra de Dios. Aquí tenemos este pilar fuerte. Amantísimo Dios, estamos aquí, Padre, para darte la honra y la gloria. Gracias por todas las cosas que hemos hecho, Señor, y tú las has recibido, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que pudieron venir, como aquellos también que no pudieron venir. Te pido una bendición grande, que los guardes, que los protejas. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden prepararse un buen tecito ahí. Y ahí tenemos galletitas, caramelos, paletas. Tenemos la tiendita de la iglesia también. Esta ya la puede conectar así, ya me la compuso el Probar. Pero fluyó el Espíritu Santo. Me la compuso ahorita porque ya fuimos a trabajar hasta allá en Prosper. Todos los capítulos, los versículos, todo de él. Sí, fuimos a limpiar los vidrios. ¿Es usted? No, te decían que sí, él lo estaba grabando porque mío. Y ahorita estábamos quitando nieve ahí en ¿Usted? Se lo mandé y dice, no se bajan. la entrada estaba vacía. No, ahí tiene, pero ahí tiene que moverle. Él me la compuso ahorita. ¿Sabe que cuando se oye, le voy a enseñar, cuando se oye el tambor, nomás se baja una manejita que tiene ahí y ya no se oye Para la luz, el tambor, a la... la batería. ¿Sabe cuál es? A mí me gustaría tocar la guitarra. Pero yo traté, el abuelo de mi hija, me hace llorar. ¿Usted sabe quién es quién fue Julio David? Así, la agarra, mire, la hace llorar ese hombre. Y yo una vez traté, no hombre, que se me marcaban ahí, dije, no. Sí, porque se está duro. Ajá, dice, así me dijo, fíjate, también te traigo. Yo con el bajo, porque yo el bajo, híjole, me doy. Ya me la compuso el tigre ese porque no la quería componer, pero le dije que me la compusiera. Ya me la arreglaron la guitarrita. Linda, gracias Fortino por regalarme. Ahí está, pues yo que a mí me la regalan, yo se la regalo. Yo voy a traer la pila para que la den hogar, ¿ok? No, porque voy a pedirle el bajo, pero no lo he visto ahorita.
pero eléctrico. Ah, pues sí, todos los bajos son eléctricos. Ujú. No hay bajo, no hay bajo que sea como la guitarra, que son, ¿qué? Acústicos. No, el bajo también viene como la guitarra, sí. Nomás la va haciendo esto. Hasta ahorita no he sabido que hay un bajo que toque solo. Todos son eléctricos. No es como la guitarra. Rainborn Flanagan has the solution for your... La guitarra porque tiene su sonido, su propio, pero el bajo no, el bajo tiene que... No, porque este no es guitarra, este es un requinto. Bueno, pero el bajo no, ese sí se necesita. Pero se lo voy a pedir a ver si me lo regala. Él me regaló esa. Es con el que andaba esta vez. No, es otro.